que resistieron y ahora reexisten. Ya tenemos que decir reexistimos. Y bueno, entonces el tejido y el acompañar. Entonces, evidentemente son una misma práctica, un mismo propósito, un mismo corazón. Volver a ser gente, volver a cuidar todas nuestras relaciones. Y desde ahí tejer, sembrando, sembrar, tejiendo, recordar cómo se siembra la gente. Entonces así, retornando al Valle Sagrado de los Acuerdos, tocó en este 2020. Retornando a nuestra laguna de origen, Iguaque, retornando al acuerdo, al primer acuerdo. Entonces así, tejiendo, se siembra, sembrando se teje. Las mochilas, los canastos de la nueva humanidad, de la gente que recuerda el amor acuerdo, así, una sola palabra. Parecen dos, pero es una sola. La unidad. La unidad en la dualidad. Amor, acuerdo. Esa, la primera palabra que nos entregó el Valle Sagrado de Saquencipá. Así saludando Jate Mauricio, guardián de territorio. La segunda palabra para cuidar, para tejer, para sembrar, la humildad. Si no hay humildad, no es posible tejer el amor acuerdo. Tercera palabra, ata, bosa, mica, la sabiduría. Volver a escuchar a la madre, volver a escuchar a la abuela, volver a escuchar a la hermana, volver a escuchar a la tía, volver a escuchar a la sobrina, volver a escuchar a la prima, volver a escuchar a la nieta, para refrescar, para armonizar todo ese sufrimiento, todo ese maltrato, todo ese abuso que surgió de la ilusión. Ahí despertar esa sabiduría que está guardada en nuestras lagunas ancestrales, Teusacá, Ubaque, Fúquene, Guatavita, Furca. Bueno, volver a conversar con el agua, volver a conversar con las piedras, con los bosques, escuchar los cantos del territorio, todo eso ahí, en esa tecnología maravillosa que es el tejido del acuerdo, el tejido del acompañar. Tecnologías ancestrales, poderosas,
Y ahí entonces reconocer a nuestros antiguos como esos sabios físicos cuánticos que tenían y tienen, esperando a que estemos preparados para volvernos a compartir la telepatía, la telequinesis y todo eso ahí guardado en el tejido. Ciencia profunda, milenaria. Y así, reconociendo esa, que para caminar esta palabra se necesita fortaleza. Esa fortaleza que los tejedores sabemos que se requiere para iniciar un tejido y culminarlo en propósito, en entrega, en, así, en amor, acuerdo. Así, así, estamos diciendo la fortaleza. La quinta palabra, la verdad, que eso nos lo enseña también el tejido. Con mentiras no se puede tejer. O si se teje sufrimiento. Cuando tenemos de la verdad, se teje medicina, se teje sanación. Se teje unidad. La sexta palabra, la honestidad. Ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con los otros, con las otras, dicen en el norte, y otros somos otros. Y desde ahí, entonces, tenemos licencia para cantar y para danzar. Cuando hay honestidad, profunda honestidad, podemos conectar los cantos, las danzas con el tejido, a través del tejido. Y desde ahí conectar esa fuerza con el propósito, con el retornar a la madre, con el cuidado del agua, levantar casas con espíritu, gente casa, volver a sembrar la semilla nativa, el frijol nativo. Y ahí con el tejido y en honestidad limpiar nuestra semilla, la semilla de sangre de la madre, la semilla de cuarzo del padre. Limpiar, limpiar. Desde la séptima generación hasta la séptima generación. Se necesita valor y osadía para caminar esta palabra. Así, entonces, la séptima palabra que nos enseña el tejido, el respeto. El respeto de la tradición, el respeto de la palabra de consejo, la palabra de vida, la ley de origen, el derecho mayor,
el decreto natural, la palabra antigua nueva que está renaciendo con esta nueva gente que somos. Entonces hay que volver a respetar. Así. La octava palabra, la coherencia. Eso nos enseña el tejido, a ser coherentes con lo que hay adentro, con lo que hay afuera, con lo que está arriba, con lo que está abajo. Profunda coherencia. Y así, entonces, vamos ahí, vamos en la octava palabra. Palabras caminadas, no son palabras discursivas, son palabras experiencia, práctica. Eso es lo que hemos estado caminando todos estos años, estudiando, recibiendo, cuidando de las mamitas, de los papachuros, de las mamachuras. Y entonces así 2020 y vamos en la octava. 2020 son 10 dedos de gaita. Y los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies de la madre. Y ahí 2020. Para que esta palabra continúe caminando, reexistiendo, cantando, danzando. Vamos tejiendo. Así. Todo esto, decirlo es muy fácil, pero hacerlo es aún, ¿cierto, Vale? Solo hay que disponer el corazón. Solamente. Ese es, entonces, cómo el tejido nos permite ir uniéndonos en coherencia. Primero, cada uno con cada uno. Entonces, uniendo lo que pensamos con lo que visionamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que queremos, con lo que emocionamos, con lo que sembramos. Y así en unidad, como un bastón de chonta. Ahí, en la escuela del tejido, ahí vamos recordando, ahí vamos comprendiendo, así. Y entonces, así las últimas puntadas de la mochila del acompañar van diciendo, ya amaneció. Sí, verdad. Hace rato los abuelos estaban diciendo todo esto que está pasando. Las abuelas ya. Y eso nos dijeron, ya amaneció. Hace años. Por allá desde el 2012. Pero no habíamos despertado. Estábamos dormidos.
ya despertamos. Hoy podemos afirmar con certeza, con la certeza del acuerdo, que ya despertamos. Y ahí entonces, en el tejido, tejiendo, cuidamos la vigilia, la conciencia del estar despiertos. Y tejiendo, cuidamos los sueños, que es donde nos habla el territorio, que es donde nos habla la laguna, que es donde nos habla el cerro sagrado, el caducue. Ya. Sí. Sí. Caminando en un solo propósito, en un solo corazón, así el tejido nos va enseñando a sanar las relaciones, todas las relaciones. Así reconocemos el consejo de acompañar. Eso. Así entonces, ya ahí ustedes que son tejedoras saben que lo único que hay es gratitud. Cada, cada, cada puntada es una revelación. Y cada revelación es gratitud, gratitud infinita. Entonces, el tejedor tiene que compartir. Si no se comparte lo que se teje, es como si no se hubiera tejido nada. Si tejemos mochilas para guardarlas debajo de la cama, eso no sirve. Y hay que tejer con propósito. Hay que tejer con propósito. Así como he estado mirando mochilas bautizadas, mochilas con nombre, mochilas con historia, con mito. Nuestro mito se teje. Nuestro mito no está perdido por allá en el pasado. Nuestro mito somos nosotros. La mamita Dominga, ahí despertamos. La lagunita sagrada. La gente de Cota, la gente de Guía, la gente de Tabio, la gente de Cerilé, la gente de Bosa, la gente de Soacha, la gente de Sunapa. Uy, ya quedé hablando solo. ¿Estoy hablando solo? No, acá ¿O me escuchan? estamos. ¿Me Estamos en están otra escuchando? frecuencia, entramos como en una dimensión que tú nos estás compartiendo toda esta palabra y entra uno como en un ¿No se viaje. está escuchando? Escuchamos perfecto. Escuchamos. Estamos en el viaje contigo. Estamos oyendo. Ahora sí te silenciaste. Cucu, due wibi pale luz. Ahora te vemos, sí. Eso. Entonces así
Así es yo, tejiendo. Antes de coger damburro, eh, casi 10 años tejiendo, estudiando. Y ahí sí damburro. Entonces mi tejido es la palabra, por eso hablo así, ya hablo tanto a veces que aburro. Entonces, quiero compartir mi tejido de palabras. Estoy muy contento porque estoy ya organizando un libro que se llama Andaduras de Montaña. Ya tengo el machote, estoy haciendo las correcciones finales para publicarlo, para compartirlo. Un homenaje al Juan Bautista Usa Uyuné, abuelo Misak, Merevic, que vino a acompañarlos en este despertar de la memoria, bautizador, así, pálpitos, debajo de esta piel que nos desnuda, residen otros mantos ancestrales que descansan o duermen y ensueñan a la espera. Tejidos que despiertan con caminar atento del viviente, urdimbres invisibles echando. Ya no somos los mismos, hemos sido aumentados. Ahora, andadura, con esa palabra de caminandear, es que yo puedo acompañar y compartir. Desde ahí también tejiendo pedagogía, también tejiendo comprendizaje. Entonces ahí sembrando los seminarios del corazón pleno, del acompañar, así, entregando herramientas, porque así tiene que ser, con sabiduría, con consejo, con humildad. Entonces también invitando a todos los tejedores a que tejamos palabra, consejo, práctica. Desde ahí, entonces también contarles que después de mucho caminar, de mucho ordenar, se nos abrió el camino a la montaña. Ya estamos con la java, con los niños viviendo allá, sembrando, recordando, cuidando el quininí, cuidando el sunapa, cuidando la agüita, tejiendo familia, siendo buenos vecinos, así, tejiendo casa. Entonces levantamos allá el Gajitinayac, la yurta, la casa que camina, la casa de todos. Allá está esperando para que nos encontremos, para que tejamos, para que nos acompañemos, para que sembremos. No hay otro camino, sino el acompañar. Y el acompañar se teje con paciencia y con la profunda sabiduría que está guardada en cada tejedor, que está guardada en cada persona, en cada madre, en cada padre. Entonces, así. Así.
Así. Sí, eso yo que así compartir poquito, poquito, porque yo no puedo sin compartir poquito. Pero poquito es harto. Poquito es mucho. Y entonces así, mucha, mucha, mucha gratitud. Bueno, también recordar, así me animé a hablar más, recordar la relación profunda que hay entre el tejido y las plantas. ¿Y las qué? El tejido como oráculo, las plantas, la chagra. Es una relación muy estrecha y muy profunda entre lo que se siembra en la tierra y lo que se teje. Y a través del tejido podemos leer ese oráculo, esa sabiduría que está guardada ahí, en la chagra. Entonces, sembrar y tejer son una sola palabra. A ver, una práctica que está amaneciendo es el tejido en las realidades aumentadas de conciencia. Para que eso que sucede en medicina quede registrado, quede en memoria y no se nos vaya como un paraíso artificial. De fin de semana, sino que trae nuestras familias, nuestros territorios. Así. Mucha palabra el acompañar el tejido. Puchiganga llaman nuestra familia Misaka. La Puchiganga, donde la madre guarda el uso para hilar la vida de su familia, de su pueblo. Y entonces el tejido es un lenguaje universal, multiversal. No hay ningún pueblo del mundo que no teja. Es como la danza. Son lenguajes que unen. Y ahí tejiendo reconocimos y recordamos que nuestra palabra muisca es planetaria. Porque ahí en el tejido está el consejo de cómo se siembra la gente y de cómo se cuida, cómo nos cuidamos. Bueno, creo que ya me estoy repitiendo, entonces si hay preguntas, si hay aportes, estoy atento. Gratitud infinita por la paciencia. Gracias, Haten. Ejea, Gracias. Vuélvela a mostrar, vale. Ah, sí, es que el Due, Jeje, Albricias. el Due ya la conoce. Due, ¿usted ve ahí? Sí, sí, perfecta. Cuando él decía que las mochilas que venían bautizadas, entonces eso me causó curiosidad porque en este estudio, digamos, con el tema de las comunidades y los símbolos y los diseños propios a estas culturas, encontraba que detrás de cada diseño hay, como decía el Due, un gran misterio, un gran como mensaje profundo, ¿sí? Como
no solamente es el símbolo en sí, sino hay una historia detrás, hay un significado, hay una palabra, un mensaje, algo que nos habla a nuestra propia vida. Entonces yo decía, bueno, yo estoy tejiendo, pero ¿qué estoy tejiendo? ¿Cierto? Entonces a mí me venía todo esto de que el tejido también es constancia. Yo a la palabra del Dueguiví le colocaría la constancia o la perseverancia, que es el no rendirse ante la dificultad, el no sucumbir ante los obstáculos que se presentan en el camino, sino el poder seguir como adelante, mirando por dónde es que se une y se empata una puntada con la otra, ¿sí? Viendo cómo es que yo voy a hacer la figurita cada vez con una mejor forma, que no me quede deforme, que no se me vaya menos o más puntadas, contar, ¿sí? Entonces, el tema ahí con digamos, en ese punto me llamó la atención de la palabra. Y en general, lo que le decía a Dude, que yo siento que cada vez que uno se encuentra con usted y aún por medio de la virtualidad, establece uno como una conexión, entra uno como en un viaje, pero es un viaje que no se lleva a cabo a través de ninguna sustancia o a través de algo externo, sino es un viaje que llega desde la conciencia y que uno se mete ahí como en esa palabra que usted va llevando el hilito, porque es así que nos va llevando, ¿no? Con el hilito de la palabra y nos va tejiendo ahí en esa gran mochila y uno va comprendiendo a medida que usted va hablando cosas que no había visto y realmente creo que nunca será suficiente poder tener la oportunidad de escucharlo porque cada palabra, así como los símbolos en las mochilas, tiene una profundidad muy grande. Entonces, era lo que hablábamos una vez también en su seminario del corazón pleno, que cada vez que escuchamos esa palabra sabemos que está renovada, que está soportada por la vivencia, que no es una palabra superficial que se dice porque sí, o porque que suena bonito, ¿sí? Sino porque es una palabra que viene de la experiencia, de la andadura, como usted menciona, y qué buena noticia saber que va a publicar esta gran historia, este gran libro que nos va a compartir también, porque sé que ahí en eso que hemos hablado todos estos años con los encuentros y todo lo que hemos vivido también como comunidad, ha sido el poder entender que hacemos parte de una gran historia, que estamos tejidos por una gran mochila de todos los colores, de todas las, digamos, diversidad, ¿cierto? Que somos, y que en esa gran mochila estamos también ahí como entrelazados, o sea, que esa historia del Tata Juan, que esa historia del Mama Luca, que esa historia de todos los que han sostenido también del nuevo Muisca, nos viene tejiendo y nos sentimos súper entrelazados ahí. La historia que no está muerta, la historia que vive, que anda en las mochilas, que camina, que se comparte con todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Entonces, de verdad que de corazón a corazón, pai, 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 ashle pai, y jeje, albricias, dueguibi, paleluz. Muisca contento, Muisca contenta. ¡Eh! ¡Pap, pap, pap, pap! Eso, y escuchando a Vale, me llega como la palabra del tejido y la cartografía. Cómo a través del tejido hacemos lectura de territorio. Tejiendo mochila, hacemos cartografía, Revise la última vez que no se le olvide nada. relaciones. Bueno, no. Entonces el tejido realmente es como decir, el GPS.
ancestral. El tejido es el que no nos deja refundir. Nunca, nunca, nunca un tejedor se desespera, porque siempre, siempre tiene esa paciencia y siempre tiene esa posibilidad de conectarse con el cielo, con las estrellas, con el sol, con la luna, con los ríos, con las montañas. Eso es el tejido también, cartografía. Y el tejido también es economía propia, tejiendo economía propia. Casi que más que economía, ecoempatía. Esa forma de cuidarnos, de intercambiarnos, que está viviendo ahí en el tejido. Y bueno, ni hablar de todo lo que se guarda dentro de los tejidos, en los tejidos. Y entonces sí, digamos, una gratitud infinita por esta osadía, por esta valentía. Iba a decir Valentina. Por esta valentía. Porque esto lo estamos tejiendo entre todos, entre todas. El tejido desvanece los egos. El tejido nos permite encontrar relaciones horizontales. El tejido nos enseña a ser menores. Ese es el que podemos llamar mayor, mayora. Es el que más sirve, el que más teje, el que aprende a ser menor. Y todo eso nos lo enseña el tejido. Ujú. Eso, y Gracias. el tejido de las relaciones. Y entonces una gratitud con todos, con todas, porque si no estamos así en común unidad, esto no hubiera avanzado como ha avanzado de esta manera vertiginosa. Hoy podemos decir que somos muiscas, gente. Hoy podemos decir que estábamos dormidos, pero que ya despertamos. Hoy podemos con mucha alegría también despertar nuestra lengua madre. Huemue, hicha, huemue. Así hablando poquito, poquito. Pero entonces dándole la oportunidad a la palabra de reencontrarse con la verdad. Entonces, muchas gracias por sostener. Los tejedores, las tejedoras son sostenedores del mundo. Señorito. Son sostenedores. Venga a ver. Aquí arriba. Aquí. Ya ahorita ¿Usted dónde se va a hacer? Tuve Eso. un cantico ahí nos toca para, primero el refugio para dejar para eso. Y ahí sí Hay no, que compartir ir al en este refugio momento. primero. sí, porque ya no nos demoramos y más bien donde la vamos a dedicar el ¿Cuál tiempo. sería un canto de tejido, Sí, por hay que parar, ejemplo? hay una ¿Cómo, tiendita cómo? allí, Y- para Un comprarle la canto, fruta a la ¿cuál abuela. sería el canto Pero de de bajar. tejido? Sí. Canto de tejido. El seguá, ¿cuál? La llana. Due se desconectó. Ahí está. Apagó el micrófono. Yo creo que por lo que está ahí como un momento en movimiento. Sí. en el vehículo.
profundo, siempre, como tú dices, vale, siempre la palabra, la chuma wibi es siempre así, ¿no? Es muy profundo, hay mucho por tejer detrás de cada palabra de tu libro que Due nos comparte. No, es el... Como decía él, Sí, más quítale el allá de teléfono de darnos emergencia. un No, jáleselo. fin de semana, Ya. está como en, Aló. hagámoslo vida, ¿no? Calidad. Sí. Eso, Ahí vive jate. la mujer. Ella es dueña de todo ese edificio. Due, Y tiene Cantito, Due. que le estábamos diciendo que sí un canto, pero yo no lo veo ahí. Bueno, pues voy a aprovechar aquí el intermedio, contarles y saludar a el hermano Buncuanaringomo. Él está ahí también y hoy nos acompaña con un mensaje también muy especial. Le convocamos para que nos compartiera también un poco de la historia que hay detrás de la mochila, que pudiéramos profundizar un poco más. También yo le preguntaba por algunos símbolos, entonces estábamos como viendo la posibilidad también de poder conversar un poco más profundo sobre eso. ¿Mm? Entonces, pues saludándote, hermano, ahí sabemos que estás ahí. Si quieres abrir también pantalla y micrófono, muy dispuestos a la escucha, por si te encuentras allí en este momento escuchándonos y viéndonos. Creo que no está ahí. Bueno, Due, ¿qué pasó con el Due también? Se nos desaparecieron. Se les apagaron el micrófono. Ves que esto es muy chistoso, a veces el tema de la tecnología siempre tiene sus desafíos. Pero bueno, pues querida, síguenos Es contando. natural. No, pues básicamente entonces lo que les estaba compartiendo es eso, ¿no? Que nos sentamos y llevarla ya a lo profundo, loca. llevarla realmente a hacer vida cada palabra que nos comparte. Con el Jate Vivi siempre es de tejer muy profundo, siempre. Y hacer vida todo lo que llega en la palabra. ¿Ya tiene sonido de Vivi? Augusto nos está saludando por el chat, vale. Dile que abra micrófono. Porque después se le va a enseñar. Déjeme. Pare un momentico aquí. Aló. ¿Me escuchan? Eso, Sí, aquí, señor. aquí con yo. ¿Allá con quién? Ok. Escuchamos, Vivi. Se le fue. Están Bueno, como en la andadura. Eso están allá en tremenda misión. sí, Están en una super misión allá. sí. Bueno, Yo que ya activo el micrófono. No. toca con la paciencia del tejedor. Como dice. Y eso. Con paciencita. Como tú dices, antes las redes de estas tecnologías nos permiten a todos en tanto lugar. Ay, ya le vi la carita. Ah. ¿Cómo estamos la tecnología? Hola, Mayo, manito. ¿Me Qué bueno verlo.
Luzano. Asme sare sina mujina, inara kwai. Ella kwa kizao. ¿Me escuchan? Sí, señor. Yo escucho. ¿Me escuchan? Siga, mayor. Sí, señor, escuchamos. Siga, mayor. Ana Orbe, mayor. Se desconectó. Se le desconectó. El Due está viniendo y saliendo. Bueno, ya ahorita ya lo relacionamos. Espérate a que tenga una buena señal y... Bueno, don Buncuanarín, ¿cómo va? Excelente. Usted, ¿cómo lo veo en los ojos? A ver, abre los ojos, a ver si está bien. ¿Más o qué? Ya se me asusta. Pero no va a salir Bueno, corriendo. siempre entramos con la risa, a través de la risa para que podamos avanzar en nuestra palabra dulces. Por acá nuestra compañera lo veo que están tejiendo también. Angélica, Valentina, Cuisi Memoria Ancestral, que también están presentes. Renal también está presente. Por acá está presente. El mayor ya están conectadas. Y el mayor le vamos a dar palabra otra vez para que vaya finalizando su palabrita, el mayor. Eso, muchas gracias. Mucha gratitud por el acompañar. Entonces, así ya ahorita vamos a entrar a un lugar que no hay señal. Entonces nos despedimos con gran corazón, con gran gratitud y un cantico para entregar y propositar el tejido de la urdimbre. Entonces decimos, Chigoye, Akamuisca, Chigoye, Akamuisca, Chigoye, Chigoye, Akamuisca, Chigoye, Chigoye, Akamuisca. Somos nueva gente. Somos nueva gente, corriendo, tejiendo la tierra, nacimos nueva gente. Tejiendo en la tierra, nacimos nueva gente. Llegó Akamuisca. Llegó Akamuisca. Llegó Akamuisca. ¡Ahorita! ¡Qué lindo! Akamuisca. Oh, nueva gente, nueva gente. Oh. Con efecto. ¡Tremendo! ¡Hijo! Bye, 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 Due. ¡Salud! ¡Guasasá! Bonito, porque no me llevaron ahí en el trasteo. Don Tío Cajim. Yo quería estar ahí encima de una maleta y no avisaron. Hola, hola. Hola, Rocío, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Aquí escuchándolos. Bienvenidos todos y todas. Bueno, continuamos. Esto está muy bueno.
y sigue mejor. Entonces, Bunkwa, Due. Yo creo que ya. Bueno, acá queremos café también, si nos quiere brindar. Bueno, siempre levantamos peleando el diente, es que más bonito de todo, que siempre nos acompaña a masticar una mata de yuca. Bueno, hemos conversado varias ocasiones. Hemos estado mirando varias ocasiones nuestras palabras. Y esta palabra, si nos permite pronunciar, es porque los mayores nos han dejado escrito. Y hace ayer, anteayer, estuve en un proceso de ayudar a nuestros hermanos argentinos, que es donde estaba haciendo incendios. En este momento, la mayoría están recorriendo haciendo ritual en el sitio donde está afectado de incendio. Y de esa manera me di cuenta que hay una unión de la fuerza a través del tejido. Esa unión nos permite entender con muchas personas, pero asimismo no van a entender todas las personas, pero hay varias personas que entendemos. Pero si no lo entendemos es porque no hay la frecuencia para entender en el momento. Entonces, esa frecuencia debemos observar desde nuestro sentir, desde nuestra capacidad donde podemos grabar. La mayoría no tiene necesidad ni escribir, agendar, sino solamente memoriza. Después de la memorización, tiene un orden desde la memoria viva, que es en nuestra cabeza. Pero muchas veces enfocamos es escribir, agendar, y esa agenda siempre quedan archivadas, y esa archivada no nos permite mover. Entonces, uno de los mayores decía que uno no debe dejar ni la última, ni la primera, ni la mitad, ni segundo, ni tercera, ni la cuarta, sino lo que nos va naciendo nuestra palabra hay que ir resolviendo. En el momento necesito. Entonces, asimismo, llevamos 4 noches seguidos sentados, ayudando a nuestros hermanos argentinos, en donde aproximadamente 50.000 hectáreas que están quemadas en la parte, la mayoría son bosques. No lo conozco el país, pero lo que hasta donde yo me ha contado, donde yo he entendido, es que hay unos bosques también, hay una parte son el territorio indígena de allá, de nuestros hermanos argentinos. Y hablamos también el sentido de tejido. Esa palabra de defender de la madre tierra, ¿dónde nace esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? Y hemos hecho muchas preguntas. ¿Por dónde trae y por dónde va esa palabra? Entonces, hay cierto punto descubrimos que esa palabra va en la historia donde se va a quedar empeñado en nuestra memoria histórica, que donde lo va a conocer nuestros hermanos o hijos o primos y sobrinas, incluso nuestros hermanos.
nos damos cuenta de eso y hay una capacidad de apoyar entre todos, pero respetando con diferentes opiniones. Y tenemos diferentes opiniones y diferentes observaciones porque tenemos diferente la frecuencia. La frecuencia de pensar, la frecuencia de analizar, la frecuencia memorizar, la frecuencia conectar, la frecuencia entender, frecuencia tejer. Entonces, Valentina me había preguntado varias veces, pero me quedé como reflexionando, ¿cómo podemos como definir de un simbólico cualquier tipo, cualquier material sagrado que sea mochila o artesanía, chumbe o ruana que nosotros tejemos, gorro también? Para definir, yo estuve pensando, para intérprete de la mochila, puedo hablar así en general superficial, o sea, hablando cerca a ese punto, pero digamos, para ya entrar adentro y como simbólico, eso no lo tendría dispuesto dar esa palabra. Como decía un mayor, ¿para qué voy a engañar cosas que más tarde se va a dar cuenta que estaba engañando? Entonces, hay que pensar en la amistad más de 50 años. Y hay que pensar amistad de 50 años, de pronto durará solamente 5 años. O hasta en este momento, de pronto 1 hora duró una amistad, que es el de, como dice alguien, que es un paseo al día. Pero siempre hay que soñar la amistad de 50 años. De pronto, si no sabemos, la vida no lo ponemos nosotros, sino la vida es su decisión de toma cuando él quiere marchar en sus territorios, como decía lo más. Entonces, en ese sentido, el como profundizar más sobre la mochila, no tendría en este momento como dispuesta a pronunciar hasta en el momento. Pero no significa que ya vamos a quedar ahí amarrados con esas palabras que no están dispuestas, sino vamos a buscar. Y claro que vamos a conseguir un tesoro legado de los abuelos. Ese hace parte de las abuelas, ¿cierto? De las abuelas mayores. El tejido en el tema de la mochila, cómo formó de esa mochila. Queda empeñada a través de los diferentes dibujos. Uno tendría como dice mayores, que es como entre una confirmación, digamos, entre sí o no, digamos, ¿será que me parece que es así o me parece que no? Entonces, para tener más dispuesto de pronunciar, quedarse en una cuadernos, en un documento o un archivos empeñadas, toca tener más claridad en el fondo. ¿A quién corresponde a esas, la profundidad de significado cada puntadas que asume? Sería los abuelas mayores. Y significa, ya tenemos tareas para ir a visitar a nuestras abuelas mayores, donde nos vamos a enseñar realmente lo que son de los mayores antiguos. Hasta en el momento donde yo he pronunciado sobre la mochila, es, digamos, en conocimiento de la mayoría, ya lo conoce, como es como común. ¿Sí? Pero igual, y teniendo en cuenta, al mismo tiempo yo le digo, lo más tesoros que están escondidos en la cueva por allá, casi no pronuncia
es como se dice, muy celosa a los abuelos mayores y abuelas mayores. Hay cosas, es muy sagrado en cuanto a la sabiduría histórica. La mayoría, yo creo que la mayoría son caminantes de las medicinas ancestral, que son la medicina ancestral, la palabra también. Por esa razón, la profundizar de la palabra, hay cosas que no se puede por el respeto de la creencia cada persona que tenga, desde la cultura. Algunos que me pasó una vez, unos abuelos mayores, yo le preguntaba acerca del agua, ¿cómo después cuando no existiera agua, qué tomaba? Entonces él me decía, no haga tan chimoso, te va a llegar su tiempo. Si quieres saber sobre eso más profundo, cosas que ni yo no existía, si quieres saber, entonces hay que venir, va a recibir el mensaje después de 50 años. Pero al momento no. Entonces yo me quedé como contra piso, contra pared, porque igual yo pregunté, fue con mucha unidad, ¿no? Con muchas, pues no tampoco la curiosidad, sino como tener más información completa. Es decir, como preguntar un libro de la leyenda, dónde nació, quién creó. O sea, si alguien responderá, no, un libro de las leyendas creó tal fulano y se llama tal persona que nació tal año, ¿cierto? Como es más abierto. Pero en la tradicional, la sabiduría ancestral es como muy privacidad invisibles, es no visibles. Entonces, con eso lo respondo lo que también me ha pasado. A veces, uno mayores que también le pregunté un ejemplo, yo le preguntaba, cuando el sol estaba en la tierra, todavía no estaba en función del cielo, ¿qué era? ¿Era un hombre o era un trabajador o qué era? ¿Cómo usted tiene historia? Le pregunté a un mayor. Entonces él me decía, no haga tanta necio, porque la palabra necia he oído sordo, me dijo. Entonces yo me quedé, pues, o sea, yo puedo pronunciar en español, es mucha palabra y oído sordo, pues en el dialecto pronunciará distinto, pero yo entendí fue en el español es así, palabra necia y oído sordo. A veces es verdad, porque no lo aprendemos a entender desde silencio, sino aprendemos a escuchar es cuando ya quedan oídos ya casi prácticamente tapado con ese sonido del grita. Pero no es necesariamente es que hay que gritar tanto, sino desde... Una vez estuvimos construyendo una casa sagrada, que es para mi hermano, que es el matrimonio, porque todo lo en general, después del matrimonio, construye una casa sagrada, ahí donde va a tener su templo de la parte espiritual del resguardo, para guardar lo que es material sagrado. Entonces yo estuve con mi papá y mi abuelo, y como siempre yo era un muchacho de reíos, de las sonrisas, y entonces yo le pregunté, abuelo, ¿cómo hace esta para amarrar, para cortar toda esta? ¿Cómo hace para ir avanzando? Entonces me dijo, ¿para qué tiene su ojo y para qué tiene cabeza y para qué tiene su mano? Entonces yo me quedé, fue como rechazado, porque pues yo no lo entendía qué es lo que me quería decir, solamente me responde para qué tiene ojo, para qué tiene cabeza y para qué tiene la mano. Y pues mi abuelo siempre tenía palabra, voz muy alta, entonces sentí fue muy regañado.
y, y sentí muy como, ¿cómo le dijera yo? Pues me desanimé porque yo estuve fuera trabajando, fue hace como más de 6 años, o sea, por ahí 19 años que me pasó eso. Entonces, después cuando volví en la casa, en la tarde yo le pregunté a mi mamá que mi abuelo me dijo fue así, yo iba a preguntar eso y me respondió fue eso. Entonces mi mamá me dijo, hijo, venga acá. Lo que pasa es que su abuelo que te quiso decir, míralo, obsérvalo bien, qué es lo que están haciendo. Y cuando te dijo que para qué tiene cabeza, es para que usted analiza, piénsalo y agarre machete o lo que necesita material, empiezas a hacer cuidadosamente desde la observación lo que ya está haciendo. Entonces no hay necesidad ni preguntar, ni perder tiempo ahí escuchando como oído sordo, sino hay que manejar desde la memoria, desde las cabezas, con nuestros ojos y con nuestras manos. Y usted va a comprender desde su autoconocimiento. Ese fue el que te quiso decir a su abuelo. Y desde ahí aprendí de que no hay nada de preguntar tanto. Entonces yo dije, no, yo no voy a preguntar nada porque ya que no quiero recibir más regaño. Yo no voy a preguntar. Entonces yo decidí, cuando me pide la palabra, hablo, o cuando no, me pongo silencio, pero no significa que estoy dormido. Despierto desde análisis, desde observación. Entonces, a veces tratando de querer amar a un abuelo, lo único que ganamos es un regaño. Pero bien, eso es lo que necesitamos para la juventud. Eso es lo que necesitamos. Yo no, muchas seguidores yo le cuento, a mí me encanta un regaño. ¿Por qué? Porque me frenas para reflexionar. Y también me enseña. ¿Por qué? Porque no me está, solamente no me guarda, porque muchas veces decimos que no, y me parece que ese muchacho va a chocar contra quién o para esto y esto, esto. Entonces, y si usted lo va a decir, ¿por qué no lo llama? ¿Por qué no lo explica? Para que no lo vaya a suceder a eso. Y muchas veces nos olvida explicar y avisar. Pero en cambio, alguien viene y dice, mira, esto y esto, le explica muy bien, pues igual manera es una atención, pero es para, es buen salud para usted. Y también puede ser para la familia. Porque después que usted está bien, la familia va a estar bien. Después que va a estar usted bien, en la casa va a estar bien. Después que usted está bien, en la cocina va a estar bien. Si usted mal en la cocina, va a nacer la preocupación de la familia. Entonces, todo ese tejido nace desde la palabra. Por lo tanto, lo siento que no puedo en el momento, o sea, en este momento no puedo profundizar sobre la mochila. Sé que cuál es la representa la mochila, como lo acaba de decir el mayor Muiscas, que es el bautizo de la mochila. Entonces, esa mochila ya termina bautizada. ¿Por qué? Porque ya lo llamamos decir, no, esa mochila representa a la estrella. Pongamos un ejemplo, que es más manejable. Entonces, ya tenemos un hombre. Es decir, que, bueno, ese es como se llama mochila. Ese se llama mochila de la estrella. Pero ¿por qué se llama esa mochila de la estrella? Es porque representa las estrellas. Entonces, así mismo, por ejemplo, en este momento yo aprendí a presentar una mochila que representa las estrellas, digamos esta, ¿lo está viendo? La vemos, Por ejemplo, esta Sí, señora. podemos llamar que,
¿cómo se llama mochila? Yo lo puedo decir, no, pues esa mochila se llama estrella, ¿cierto? Entonces alguien me pregunta, ¿por qué se llama mochila estrella? Es porque tiene imagen, tiene figura de las estrellas. Y también ya la unión de aquí, ya viene la unión de las estrellas. Entonces es como un común que uno lo puede presentar, pero si una abuela mayor, abuela que ya tiene 80 años o 70 o 60 años, puede explicar otras cosas que cada tejidos que están asignadas de aquí, este tejido, puede decir otras cosas, pero ¿Pero qué? pero como yo le contaba, es que no lo va a responder inmediatamente rápido. Lo que va a decir es que hay unos que es muy amable y responde, pero hay otros que no, muy... Entonces, por ejemplo, esta mochila. Esta representa las estrellas que hizo Batizen. Y así mismo hay mochilas que se puede decir, digamos, la otra es que yo cargo las medicinas, que es el camino, que es el camino del cerro cuando uno va subiendo. Es por ejemplo, uno lo puede llamar, pero hay dibujos que hay hasta donde yo lo conozco, hay dibujos que no, por ejemplo, pues hasta donde yo he entendido, hasta donde me han dicho la tejedora, Arhuaca, por ejemplo, se le dice camino, es como de camino de trocha. El tejido es lana, ¿no? Como de pronto ustedes han visto un camino que es como C, ¿cierto? Sube así como viene, así como un dibujo de S, casa, ¿cierto? Se está viendo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, hasta donde yo he entendido, ese es un camino de la montaña, ¿sí? Porque es casa, ¿cierto? Ese. Pues ahí donde yo cargo mi poporo, que es el juguete mío. Entonces, y así mismo, mochila, si le preguntamos a una mayora, que es el tejedora, lógico que va a responder un poco distinto en el momento de que lo que estamos pronunciando. Pero igual, digamos, Ingunkuna, que es lo podemos llamar, digamos, ya entramos a la parte espiritual, ese lo podemos llamar Ingunkuna, que es nombre espiritual, y ese lo vamos a llamar Ubirakoko, que es en la estrella. Entonces, ya si le preguntamos a la abuela mayora, va a responder en la parte como espiritual. El nombre es espirituales, ¿sí? Entonces, ya para entrar a esas visiones, digamos, la profundidad sería ya en la parte espiritualidad y lo que es significado. Ahora, muchas veces no tiene la traducción, digamos. Una vez que unas personas es duro para escribir, yo le decía, por ejemplo, si uno hablamos de Yingunukuna, es pues superficialmente lo podemos llamar, significa camino, pero Yingunukuna no significa solamente el camino, lo podemos ampliar mucho. Yingunu es el camino, Kana es como cada paso deja una huella escrita, ¿sí? Una huella escrita. Pero igual no lo vamos a pronunciar todas completo, ¿sí? Entonces, hace una traducción, pero no es tan traducción así como tal, él suena como
en la parte espiritual. Por ejemplo, así la traducción también dialecto normal, Inguna, que es el camino, digamos, normal, o sea, un común. Pero Inguna ya es en la parte espiritual. Entonces esa mochila ya nace desde ya el bautizo, desde el conocimiento del tejido, ¿cierto? Entonces, para profundizar, ya nace la palabra en la parte espiritual, y en la parte espiritual, usted sabe que ya es un poco, digamos, invisible. Es decir, que hay un conocimiento ancestral que es, no lo puedes, digamos, sea público, sino entre el saber. Una de las mayores también me decía que yo también, otros, digamos, él pasaba, yo le preguntaba una vez, mayor, el abuelo Arhuaco, ¿por qué no puede ser público en nuestra sabiduría ancestral? Entonces me dijo, porque nosotros indígenas antiguamente no era para ser visible, no era para ser público, sino era vivir en montaña sin saber, sin nadie sepa dónde vive. Por eso no tenemos nuestra dirección. Pero los Bunachi, pues la gente de ciudad, tienen su dirección desde la puerta. Y asimismo, desde lejos, sepa en qué parte están ubicados. Pero nosotros no. Nosotros hemos salido como mover energía afuera. Asimismo, ya muchas personas empiezan a darse cuenta de dónde nosotros estamos ubicados. Aún así, todo no lo sabes. Entonces, por eso se llama Angüellina. ¿Qué es Angüellinas? Angüellinas Kunsamo. Kunsamo Gina. Wasek Moneca significa sabios ancestral que debe ser invisibles, compartido, no sea público. Entonces, por eso es que no debe ser tan público. Imagínense que una vez también me hacía una pregunta un mayor de Huivas, que es en el Parmor, hacia Magdalena, y un mamo le suelta de una vez la sabiduría ancestral de una gente de medio, pues, ¿cómo lo pueden? No sé cómo lo podemos calificar desde uno, pues una persona ciudad, pero ya se siente como un indígena. Incluso termina durmiendo un piso y mamo termina un colchón. Entonces, hacemos en contrario. Y yo le decía a él que, bueno, pero ¿por qué cuando yo pregunto, y para mí es mi derecho, es que yo preguntara algo, pregunto, pero me responda eso? Pero en cambio, cuando llega un Bunachi le pregunta y mismo se abre la boca, pero yo no entiendo por qué. Entonces, un mayor Huiva en Parmor, hacia Magdalena, me decía inmediatamente, lo que pasa, ¿sabe por qué? Si usted trae dinero, te abre la boca, pero si usted viene solo, entonces, claro, te rechaza. Entonces, no se puede hacer también la sabiduría ancestral sea visiones espirituales, no sea como comercialización, sino solamente compartibles, pero hay cosas que no son compartibles. Entonces, tener todo límite. Como muchos de nosotros, como nos pasa. Nosotros decimos que yo hablo todo lo que es personalidad,
pero no sabemos que le estamos hablando todo lo que nosotros pensamos, sino hasta cierta punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a ver otras personas, hasta incluso con esposa y esposo? Todavía no lo han dicho, todo lo que se sienta desde su espíritu, desde su emocionalmente, no lo ha dicho ni esposa, ni la señora, ni esposo, no lo ha dicho. ¿Por qué no lo ha dicho? Es porque la convivencia es estar ahí ayudando nuestras trabajos, la convivencia es para avanzar. Entonces, por eso es que no se puede compartir, una puede hablar a profundidad en la parte, o sea, estamos hablando solamente en la parte espiritual. Y se largó el tema, pero me interesó fue como largar, poner un ejemplo de lo que me ha pasado por preguntar, también para ir comprendiendo. Pero igual, al finalizando, no se quedan ya allí como en la puerta, sino vamos a buscar una abuela que nos puede profundizar en el tema del tejido, el hablado de simbólico. Vuelve, le digo que yo puedo decir que esa mochila simboliza y tiene significado, es le representa las estrellas. Como lo mismo como hablamos del camino, que es ningún canal, que es la mochila que representa este momento, así sucesivamente lo puedes compartir. Pero ya más el profundo, ya sería ya centrar en la parte de significado, en la parte espiritual. Porque los indígenas no solamente nacieron, sino todos los indígenas que tienen su propio dialecto, porque en español son prestados, de pronto por eso nos quiere cobrar el gobierno porque nos han prestado la palabra. Entonces, esta palabra prestada, y todos los indígenas tienen opinión distinta y significado distinto. Y también tiene dos dialectos. El hermano Muisca, por ejemplo, mi hermano Muisca, pronunciará distinto en su dialecto agua. Y nosotros vamos a pronunciar distinto. Y esa ya entra más en parte de espiritual. Es decir, yo puedo decir cómo se llama agua. Yo inmediatamente respondo, el agua se dice ye. Y ye significa agua. ¿Ya? Pero cuando ya entramos el hablado espiritual de sabiduría ancestrales, hablado de la antigua, ya vamos a ir Yequerincana. Y ahí no lo vamos a entender. O sea, es fácil que pronuncia ye, pero no le va a quedar fácil pronunciar Yequerincana. ¿Por qué? Porque ya la palabra lleva más largo y la palabra que no está escrito en libros viejos ni siquiera. Ni alguien diga que ya está escrito los libros, ni siquiera publicado en redes, ni página de internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ese se me refiere a buscar la profundidad, el tejido de la mochila. Bueno, casi a las 4, ya finalizo con esa palabra. Espero que le haya gustado. Lo veo también nos estará viendo muchas personas. Veo que están transmitiendo también en Facebook Live. Un saludo por allá también a las familias, donde estén, donde se encuentran. Finalizo con esas palabras. Gracias por todos. El tejido, mucha suerte. Súper chévere. Hermanito, muchas gracias. Como siempre, solo agradecerle. Gracias, muchas gracias. Es profundo porque hablamos de, esa es otra manera de acompañar, ¿no? El acompañar desde ese respeto profundo a la tradición,
y al conocimiento y la palabra. Y ahí me lleva a una reflexión bien profunda el hermano, porque ahorita todo el mundo habla de tejer, ¿cierto? Y es una palabra que está de moda, y entonces hasta en comerciales se escucha el tejido y el tejido social, y entonces uno ve un conferencista de corbata parado de pronto en un escenario hablando de trabajemos en tejido, esto es un tejido, y la palabra está ahí muy presente, pero uno se pregunta, ¿esta persona alguna vez habrá tejido en la vida? Porque efectivamente todo es tejido, pero tejiendo es que entendemos más sobre el tejido. Y el hermanito me dirá si es desde ahí. Yo entiendo que más allá, cada tejedor cuando está sentado en su labor de hacer, vive todo un universo detrás de cada figura que está plasmando. ¿Sí? Y eso no tiene, como él lo dice, eso pasa al plano del tejido invisible y eso no se puede llegar a explicar. Eso llega a un momento en el que el tejedor lo vive y de pronto quien recibe la mochila lo vive. Yo lo hablo desde mi parte Bonashi, como dice el hermano, ¿sí? Una Pero muy vez, respetuosa. una vez también por allá, desde yo muchacho, yo era muy caminante. Una vez me decía, me acuerdo mi hermano, me decía, Augusto, usted parece como un abuelo, empiezas a hablar. Parece un abuelo, usted tiene apenas 20 años. Hace 5 años él me decía, mi hermano ya tiene más de 30 años. Y me decía, Augusto, ¿por qué? ¿Dónde saca tantas informaciones de que cosas que yo no lo tengo? Que yo cuando empiezo a hablar, en una hora ya me termine y no tengo que decir más. ¿Y por qué? Entonces yo le respondía, yo no, tampoco no tengo la respuesta para ti, lo que usted me pregunta, pero me nace y me llega información, porque como yo le acabo de decir también, que es la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia de cada quien. Entonces, con eso respondo, una vez que en Serancua, por allá hacia Magdalena, Parmor, por allá cerca, un mayor como tenía 110 años, era la línea de Serancua. Y esa zona le dice Serancua porque allá es pura montaña, un cerro que se llama Serancua. Y allí hay montaña, o sea, una selva, no como montaña, sino una selva, pero nadie lo ha reportado. Entre eso la gente vive. Y por allá vive tigre. Una vez que nos damos cuenta del que viaja el tigre, y un susto es que nos ha pegado. Por allá es pumas. Es como si estuviera encontrando con un gato, cantidad de puma por allá. Un descuido de una gallina o de un chivo, ahí mismo se lo lleva. Entonces ya yo le preguntaba eh, de un mayor que tenía 110 años, que trabajaba con mi abuelo Manuel Chaparro, que vivía en Abucima, que era cabildo. Entonces yo le preguntaba, eh, nosotros indígenas, ¿dónde salió? ¿Dónde nació? Porque el hecho nosotros tenemos ojo, tenemos sangre y tenemos nuestra palabra y podemos vivir como nuestro hermanito, como ciudad. Pero ¿por qué nosotros nos dejaron vivir así en cada casa, pero la distancia, pero no así en la ciudad un montón gente al mismo tiempo, sino uno vive de 1 hora, de 2 horas, o vecino, de 1 hora, de 2 horas. Lo que mínimo el vecino tiene que ser 1 hora o 40 minutos. Bueno, el que viven el 40 minutos de la distancia es porque son los hermanos, ¿cierto? Entonces yo le preguntaba y me dijo, eh, bueno, esa palabra nadie no me ha preguntado hasta el momento es que yo llevo mi vida.
¿Y usted quién es? ¿Usted de quién, familia quién? ¿Usted quiere ese apellido? ¿De dónde viene? Me preguntaba. Entonces, la mayoría de mi vida, nunca en mi vida no junté con un niño a jugar. No sé, yo no sé por qué, siempre yo era acompañado, hasta a mi mamá le daba curiosidad porque yo nunca jugaba con niños, porque normalmente los niños juegan con los niños, pero nunca no me gustaba. Solamente cuando empezaron a hablar los mayores, yo les acercaba a empezar y atronochaba mucho, desde cuando yo tenía por ahí, yo me acuerdo por ahí 12 años, pero ese me enseñó así mis abuelos, que fue Marco Pérez, que empezó a iniciar en el proceso en la parte espiritual desde los 4 años. Entonces, él me dio curiosidad y quedó fue muy serio. Pero entonces yo me quedé fue como maluco porque ¿será que ofendió? ¿Será que fue qué pasó? Pero él quedó muy serio. Y ese día yo no tenía nada de ni poporo ni la medicina, sino pues solamente yo pues no me había dado la autorización. En ese tiempo tenía como 13 años. Entonces él me respondía, mira, él me respondió mi nombre propio. Entonces, ¿cómo llamaba? Yo le decía, en ese tiempo yo no pronunciaba bien mi nombre propio. Entonces yo le decía Buncua, pero yo casi no daba a pronunciar, es que es naringamos, que es una Buncuanaringam. Entonces, pues Buncua. Entonces él me dijo, no, usted es el sol, es el Buncuacupi. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, es que el Yui es la traducción del sol. Si alguien me pregunta cómo se dice su dialecto, el sol, yo le respondo, se llama Yui. Y cualquiera lo va a responder, Yui, va a aprender. Pero en la parte espiritual, ya es más adentro, más profundo, vamos a responder Buncuacupi. Pero el mismo es sol, que es Buncuacupi. Entonces, me dijo, no, usted eres Buncuacupi. Usted eres el sol. Pero en este momento yo no puedo responder en este momento porque no tiene su momento de recibir esta palabra muy sagrada, porque si usted me está preguntando desde Antigua, cuando se creó la tierra. Pero entonces solamente le voy a dar 2 consejos. El consejo es, espere su mensaje, que va a llegar, le va a tener Y me gustó su pregunta, pero tampoco no lo quiero decir nada, pero con eso yo le respondo. Entonces yo sentí que el mayor no quería diciendo que para qué se pregunta, sino amorosamente lo que me quiso decir es que no pregunte, ¿cierto? Sino queda silencio y empieza a esperar su mensaje. Y ya por lo largo de mi vida, por ahí en 2015, fue que logré entender cerca cómo es un movimiento, cómo se creó indígenas, dónde salió o quién lo tuvo parto de donde lo llama indígena. O sea, cuando uno entra así filosofías, o sea, cuando uno entra como de observar más adentro, le nace la palabra, digamos, bueno, ¿por dónde salía el agua? ¿Quién fabricó el agua? O dónde salió ese árbol gigante florecido, pero ¿quién lo partió? O sea, ¿quién tuvo ese árbol? Para yo puedo ver. Yo también un profesor que era sociales, entonces él me decía, aprende lo que es el departamento, lo que es de América Latina. Bueno, decir a Colombia, Venezuela, bueno, así. Entonces yo le preguntaba, pero yo quiero preguntar, profesor, venga acá, yo quiero preguntar, ¿quién lo inventó y dónde nació esa palabra? ¿Y quién lo enseñó pero dónde salió ese libro? Sí, porque yo quiero aprender es profundidad de raíz, no encima. Entonces él me dijo, pues igual, yo no lo pregunté a mi profesor así porque
lo que le enseña a uno, pues nosotros aprendemos y esa quedan grabados a nosotros y nosotros nos transmitimos a usted. Ya toca preguntar quién fue que creó ese libro, que cuando compartieron los continentes, cuando ya empezaron a decir ese capital, ese departamento, entonces yo me quedé, fue como allí, como invisto, como se dice, como, bueno, si es profesor, pero ¿por qué me respondes así? Pero, como así. Y, o sea, si él es profesor, ¿cómo me va a responder de que le enseño lo que yo me ha enseñado? Pues lo entiendo, o sea, le enseñaron así, pero entonces no me ha enseñado de la raíz del libro que me está mostrando cosas que me va a hacer una evaluación para sacar así sea insuficiente. Entonces, ese pasaba para que ir aprendiendo lo que para que deseamos preguntar. Entonces, así me ha pasado con los mayores. No me respondía inmediatamente, solamente tocaba. Pero los mayores lo que quiere es que, como dice, si nosotros entregamos rápida la palabra, entonces la gente va a creer que es fácil que llegar. Un mayor decía, yo tengo 80 años y empecé aproximadamente cuando yo tenía 15 años, tengo más de 65 años que llevo en mi vida cuidando. Llega unas personas preguntándome, dígame esta cosa y cómo lo voy a soltar y cuánto no me vale. Si yo voy a pedir dinero, ese vale cantidad. Pero como yo no pido el dinero, entonces usted tiene que tener paciencia, decía un mayor. ¿Cómo lo voy a soltar una palabra? Es que me pregunte, lo suelto de una vez, como debe ser, como no vale nada. Imagínense que yo construyo casas sagradas, que es Cancuro, casas reflexiones, compro otras, consigo tierra para poder establecer ese conocimiento y alguien viene y me pregunta para yo enseñar un noche. Cosas que yo aprendí durante 20 años hasta más y sigo aprendiendo. Entonces yo me quedé, fue como, ay, pucha, otra vez otro regaño, pero bien, ahí vamos caminando. Y así me ha pesado en mi vida y por eso ahora ya no le pregunto. Ni siquiera no lo miro en la cara porque para mirar el abuelo para en la cara lo ofende. Dice, ¿qué tengo en la cara? Entonces, pues no lo tiene, no, lo veo es el mayor. Pero entonces, para mirar en la cara es falta de respeto. ¿Por qué me mira en la cara? ¿Qué le dije? ¿Qué ofendí? Entonces, pero en la cultura, en la ciudad, toca mirar en la cara para que se da cuenta me está poniendo cuidado. Entonces, hay dos cosas distintas. Por ejemplo, una vez un mayor en las Cancuras, en los abuelos COVID, yo entré allá y yo sabía, pero un descuido yo miré en la cara y hacía un señalamiento con zócano. Entonces me fue un susto porque si lo miro mal se me va a dar un socanazo en la cabeza. Entonces, por ejemplo, uno dice, desde comportamiento para convivir un sabiduría ancestral, desde lo que es, lo que está manejando, lo que es profundidad, es muy difícil. Por eso la mayoría de la gente me dice, Augusto, usted es muy joven y ustedes queda muy fácil sacar información. Imagínense que un alguaco venía caminando aquí en Bogotá y me contó todo y usted no me quiere contar, me dice. Lo que pasa es que yo soy muy bebé, o sea, nací ayer, pero igual me enseñaron así. Pero, sin embargo, yo comparto casi cierta cosa, porque le entiendo de que la gente le da curiosidad, le da como digamos una felicidad de escuchar el mensaje. Pero cuando yo comparto es porque realmente cuáles son el caminante y cuáles son intenciones, porque todos no sabemos cuáles son intenciones. Una vez en Valle de Cauca
mucha gente llegaba. Entonces, yo me hacía preguntas y yo respondía. Entonces, él me decía, después me di cuenta es que él necesitaba información porque iba a grabar, me imagino que era sociólogo, pues sociología que estabas estudiando. Entonces él quería era sacar información para grabar que estaba haciendo, me parece que pues no lo entiendo, es como tesis, algo así, no sé, ustedes qué saben, como tesis, algo así entendí, no sé si me equivoco, me disculpa, pero me parece como tesis. Entonces después me di cuenta, entonces yo dije, no, pues, ¿cómo me voy a engañar así sin darme cuenta? Y ganar en tesis la información que yo recogí el regaño de mis abuelos y ganar un tesis con esa universidad y no me di cuenta. Entonces, desde ahí yo me quedé, fue como, el abuelo mayor tenía que no podía hablar rato en la boca, porque en la boca necia, el oído sordo, como dice lo mayor a veces con su dialecto. Hasta ahí lo dejo, para que descanse, ya son las 4:09 y qué pena que se largó el tema. Yo creo que nuestros hermanos Renan va a compartir un mensaje también. Yo creo que no hay problema, es que hasta las 8 de la noche vamos a estar aquí. La vez pasada su merced dijo que hasta el amanecer podíamos seguir. Renan, hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Muy Eh, bien. Quiero hacerle una pregunta a Augusto. Hace mucho tiempo conseguí una mochila en Bahía Portete, que era fue hecha por Telemina. Tú conoces a Telemina, por supuesto. Y me regaló una mochila que es una capaterra. Quisiera que me explicaras cómo es la mochila, qué quiere decir. Y la voy a traer para que la veas, pues para que la vean todos. Está aquí colgada y la muestro para que me digas cómo se utiliza, para qué se utiliza más. Bueno, Esta mochila es grande. sí, es una mochila grande y generalmente se cuelga de frente y tiene hueco por este lado y hueco por este lado. Yo quisiera que me dijeras cuál es el significado de ese tejido. Abre bien hacia arriba, ¿cómo se ve? Ese parece la... Esa es guayú, Renan, esa es mochila guayú. Sí, ese es guayú. Telemina es guayú. Sí, ya voy a... Escoloché, ¿cierto? Parece escoloché, ¿cierto? Sí, Escoloché. Me parece que es mochila de guayú. Voy a preguntar, Mariana Naco, imagino. Voy a me preguntar llamó mi a atención Ken. porque, como ves, tiene hueco por ambos lados. ¿Y usted cómo lo utiliza? Me la tercio así, al frente, y aquí le echo las cosas. No se salen nunca porque no, la gravedad es la que la saca y yo no lo pongo ahí a la gravedad. Entonces funciona como una mochila. Ah, Para cargar niños. Sí, pero yo ya casi no cargo niños. Emma, ahora lo voy a preguntar aquí a mi compañera si identifica. ¿Tú qué, Emma? Es coloché, ¿cierto? Es coloché. Espera.
y tiene Ema y guaposa sana. Y el significado sobre todo el significado del dibujo. Se ve como forma de poporo, ¿cierto? Parece Sí, como señor. casi. Sí. María Angélica se acuerda. Sí, yo la conozco en vivo. Y es guayú, es hecha en crochet. Sí, es guayú. Y entonces Siempre me ha intrigado el ella se significado. teje, o sea, tiene la primera esfera, se teje todo así igual, normal en círculo, solo que no se teje la base, la arepita, sino que va así. Y la gasa, el asa, la colgadera, es una sola misma tira que viene y da la vuelta acá, sale y va al otro lado y da la vuelta. Es una sola tira y esa misma al jalar cierra los dos extremos de la mochila. Es realmente espectacular y llega a abrir mucho. Ah, sí, claro, eso es. A mí Ahí me me ayuda. gustaría darle la palabra, veo la grata compañía del mayor Suaguagua Iniciativa Neusa, quien nos está escribiendo. Mayor, qué honor tenerlo acá con nosotros realmente, y no sé si su merced desea abrir micrófono, bienvenida a su palabra siempre. Soy Soneca. Buenas tardes para todos y todas. Chogui, Mayor, buena tarde. Buenas tardes. Pues desde la cultura wayuu, igual que otras culturas, coincide que esa no es una mochila, es una capotera, que quiere decir que ahí se elabora con la conexión con la eternidad. Y es un elemento de poder que sirve para trasladarse de un lugar a otro y sobre todo para cargar las cosas muy humanas, muy materiales. Es lo que les puedo decir sobre eso, y aprovecho pues que el hermano preguntaba y doy la respuesta desde lo que es la comunidad muisca chipche en Bacatá. En todo caso, esa es mi palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Mayor, muchas gracias. Mira, Renan, recibe la palabra de respuesta de un gran mayor muisca. Sí, muchas gracias. Hoy ha sido un día de un tejer, miren, aparentemente desde ese misterio de la pregunta, ¿no? Y tejamos la palabra inicial, que es la palabra del acompañar. A veces acompañamos más bonito desde el silencio, y a veces la palabra puede que no acompañe tan bonito. Yo en lo personal, pues me voy como con ese mensaje, y me queda mucha tarea por tejer esta semana en torno a todo lo que se tejió hoy, porque como les decía, más allá de este encuentro es realmente que cada uno hagamos esa tarea consciente de tejer lo que nos está llegando, lo que estamos recibiendo, que hagamos vida a esa palabra, que hagamos vida a ese tejido. Hermanita Valentina, te entrego palabra. ¿Cómo siente? Prende el micro. Jeje. Eh, De igual modo me siento tejida desde ese silencio sagrado, desde ese acompañar desde el tejido, y pues mucho aprendizaje, mucha palabra llena de abundancia, riqueza, buena intención, sanación para este momento, para este tiempo, muy clara, para que podamos aplicar a nuestras vidas, que es lo que se materializa a través del pensamiento, en el tejido de nuestras relaciones, en el tejido de nuestras mochilas, en el tejido de nuestra vida y en el tejido de nuestras visiones y sueños como una unidad,
una misma tierra, de un mismo universo. Entonces, eso, nos vamos como con ese ciclo, ¿no? Que hoy se completa de esta mochila, de este círculo, para comenzar esta semana pues con esa reflexión bonita, poderosa, y poder seguir adelante pues con nuestros propósitos cotidianos, diarios. Y eso, pues a mis hermanos, a las hermanas que estuvieron ahí acompañando, los sentimos que estaban, los vimos tejer también, los vimos hacer cerámica, hacer sus cultivos. Y Elsa, hola, Hola, aquí estoy hace rato escuchando. qué rico. Y a todos, a cada uno de los que nos ha acompañado todos estos domingos, la invitación es a que nos sigamos encontrando, a que sigamos tejiendo esta palabra bonita, este sentido, ¿no? De la profundidad del tejido que ya hemos venido reflexionando, y cada vez más se ve digamos, la misión, ¿no? Que se cumple, el propósito que cumplimos al desarrollar estos círculos. Agradecer a los mayores, a las mayoras, a los niños, a las niñas, y a todos y cada uno que somos parte de lo mismo, ¿no? Acá no hay Vale. más ni menos. Dime. Yo tengo un poema sobre el tejido que me gustaría leer para regalarles. Precioso. Claro que sí. Mira, aquí va para ustedes con mucho cariño. Tejer. Tejer como se teje la liana de la vida, así tus manos tejen la espesura de la selva, la suave curvatura de las montañas, el camino hacia el río, así tejen tus manos el destino de tu pueblo querido, el cordón con el que atas a tus hijos, con el que atas tus hijos a la nueva vida que tejes también con fibras de palma, de algodón, de lana, que tinturas con todos los colores que el sol hace posibles, y tejes el canasto, el balay, el cernidor, la cuna, el techo de la casa, urdes los hilos para que todo encaje, con mucho cuidado en la trama de los días, y cuidas que el camino que recorre tu gente esté libre de cizaña y de veneno. Todo el día tejes mientras los hombres caminan, hablan y sueñan. Tú tejes, tejedora, los sueños de tu pueblo y los pintas con colores para adornar la vida. Que tejes con tus manos de abuela, con tus manos de madre y de compañera. Y tejes para que no se desajuste el tiempo. Las lianas que sostienen el cielo, las que labran la tierra, los hilos con que tus hijos se sostienen, las hebras que producen los frutos, las que bendicen, las que cantan, cuando hilas para que haya danza, hilas rezando, a lo largo del tiempo hilas, tejes, urdes la madeja para que canten los pájaros del alba, hilas la hamaca, el sueño de la vida, desde que el mundo es mundo, tejes para que surja la vida y se mantenga. Qué hermoso. Lo sentí total. Muchas Bravo. gracias, Elsa, qué hermoso. Se lo mando a Val para que se los mande. Ay, divino. Muy bien. Elcita, gracias. Mucho cariño. Qué magia, qué bonito recibir todo esto. O sea, yo siento que al pensar abrir este círculo y compartir este espacio, lo pensamos no solamente como para poder transmitir, digamos, este amor, ¿cierto?, al tejido, sino también para recibir tanto, y realmente que es más como lo que recibimos que lo que tenemos nosotras. Bueno, digo, ¿no? Desde mi punto de vista, que ha sido más lo que yo recibí de lo que he podido compartir, digamos, ofrecer, porque el sentido de esto justamente es el tejido que hacemos desde nuestra palabra, desde nuestra, lo que nos compartes el arte, ¿cierto? La poesía, el poder, los saberes que hemos también
adquirido en nuestro caminar. Entonces, eso también me llena mucho y espero que podamos mantener ese propósito. En este momento pues estamos desde cada uno de nuestros hogares, pero en un momento que esperamos, ¿no? Y que añoramos, sobre todo, el poder estar encontrándonos todos juntos presencialmente y abrazarnos y compartirnos esa hebra, ese tejido, esa mochila. Entonces, bueno, así por mi lado yo iría agradeciendo a todos los seres visibles, invisibles que nos acompañaron hoy, a sabios que están detrás o adelante de nosotros, que nos acompañan también, tejido de nuestras ancestras, de nuestro linaje y de las generaciones venideras. Muchas gracias. Pai, pai, pai. Wasasa. Nisinha. Ay. Bueno, vale, a Sí. todas las medicinas que hayan estado acompañándonos presente, a los fueguitos encendidos, a los humitos sagrados, todas las plantas. Desearles una semana de un tejido bien bonito, de un tejido hermoso. Recuerden que todo es tejido, cuidemos esos pensamientos, cuidemos esos sentimientos para que así el tejido esté bien bonito y agradecer eternamente a Padre, Madre Dios y gracias a todos. Nos vemos entonces el otro fin de semana. Gracias. Gracias. Y bueno, a los mayores, muchas gracias. Siempre será una alegría contar con ustedes. Gracias. Gracias. Julia, Andrés, a Elsa, Rocío. Gracias. Bunko, a Renan, Aleli, todos, su aguagua. Muchísimas gracias por todos los aprendizajes. Muchísimas gracias. Estuvo muy lindo. Gracias. Muy bonito. Sí. Felicidades la próxima semana.